La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa de orientación en materia tributaria DGI 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Hoy en DGI 360 estaremos conversando sobre las solicitudes de primera placa, quiénes son los protagonistas de este proceso, cuáles son los requisitos y tasas que lo acompañan. Para esto está con nosotros Ariel Medina, encargado del Departamento de Vehículos de Motor, con quien estaremos conversando sobre la placa provisional electrónica, las sanciones por el uso indebido de la placa y algunas recomendaciones para que su trámite sea ágil y sencillo. También nos acompaña Edwin Morales, encargado de la Unidad de Registro de Primera Placa Vehículo, con quien hablaremos sobre los aspectos importantes a tomar en cuenta a la hora de hacer sus solicitudes de primera placa, cómo hacer el proceso y los tiempos de respuesta. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGI 360. Este sábado en DGI 360 nos visita Ariel Medina, encargado del Departamento de Vehículos de Motor, con quien estaremos conversando sobre la placa provisional electrónica, las sanciones por el uso indebido de la placa y algunas recomendaciones para que su trámite sea ágil y sencillo. También nos acompaña Edwin Morales, encargado de la Unidad de Registro Primera Placa Vehículo, con quien hablaremos sobre aspectos importantes a tomar en cuenta a la hora de hacer sus solicitudes de primera placa, cómo hacer el proceso y los tiempos de respuesta. Buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy presentamos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos avisa a los contribuyentes y a toda la ciudadanía que dispone de un foro público para la discusión del borrador de la norma general para la aplicación de la Ley número 5123, que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Asimismo, la DGI llamó a los contribuyentes a aprovechar las facilidades de la Ley número 5123, entre las cuales está la prescripción de oficio, mecanismo que permite eliminar todas las deudas tributarias de los periodos iguales o anteriores al 2015, de forma administrativa, o sea, sin necesidad de que el contribuyente lo solicite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. También contempla las facilidades de pago de deuda tributaria de entre 2016 al 2021, con un pago único del 70% de impuestos determinados sin recargos ni intereses o del 100% del impuesto declarado más 6 meses de intereses sin recargo por mora, según aplique. Entre los requisitos para acogerse se encuentra estar al día en las obligaciones tributarias del 2016 en adelante. Para acogerse a la Ley 5123, los contribuyentes pueden hacer la solicitud a través de su oficina virtual o vía su administración local. Para más información sobre la ley, puede visitar nuestra página web y redes sociales. Otro borrador que también está abierto a la discusión
es el de la norma general que regula el tratamiento fiscal de los servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre de cargas y personas, respecto del impuesto sobre la renta, ISR, y del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, así como las operaciones de sus agentes y representantes en el país. Para participar en la consulta pública se debe acceder en el enlace dgii.gov.do en la sección de publicaciones y de foro de contribuyentes. En otro orden, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, expuso ante los socios de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana los beneficios de la Ley 3223 de facturación electrónica, durante un almuerzo celebrado en el Westin Punta Cana Resort & Club. Valdés Veras expresó que la implementación de la facturación electrónica implica retos y esfuerzos extraordinarios del gobierno del presidente Luis Abinader y del empresariado. Dijo que esta nueva modalidad de factura representa modernidad, eficiencia y transparencia para las empresas y el fisco. Algunas de las ventajas destacadas de esta modalidad es que facilita el cumplimiento tributario, estandariza las relaciones entre las empresas, contribuye a la reducción de los costos y gastos de papel, impresión y almacenaje, garantiza mayor validez del crédito fiscal, reduce las pérdidas de documentos y se traduce a su vez en una mayor eficiencia y potencial automatización de los procesos administrativos de las empresas. Al día de hoy podemos mostrar resultados como, por ejemplo, más de 180 millones de comprobantes fiscales electrónicos emitidos. Ya la DGI ha recibido más de 180 millones de facturas electrónicas. 510 contribuyentes son emisores electrónicos. Cuando llegamos había un piloto con 10 contribuyentes. Hoy tenemos ya 510 que están facturando de manera electrónica total. Alrededor de 600 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 20 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados y unos 259 contribuyentes son facturadores gratuitos. La implementación de la misma y de esta tecnología no solo agilizará los procesos comerciales, sino también que contribuirá a la reducción de la evasión fiscal, fomentando así una transparencia empresarial y permitiendo competitividad justa. En un artículo publicado en el periódico El Nacional, el periodista Eduardo Álvarez nos sumerge en una reflexión profunda sobre el vínculo entre obligaciones ciudadanas y beneficios sociales. En sus líneas, son amores y no buenas razones. Álvarez resalta las interconexiones fundamentales que tejen nuestra sociedad, desde la familia y el Estado hasta la comunidad en su conjunto. De manera perspicaz, explora cómo las responsabilidades y ventajas se entrelazan en este complejo tejido, subrayando la importancia de que las cargas fiscales estén alineadas con un compromiso genuino hacia el bienestar individual y colectivo. Citamos: la cuestión está en que sean justas las obligaciones que emanan de ser parte de una sociedad y beneficiarios de sus ventajas. De igual modo, que obedezca el plan comprometido con el crecimiento y desarrollo individual y colectivo, en el que cada ciudadano se vea representado y respaldado. En otras palabras, donde el contribuyente sepa y vea que los impuestos que paga son empleados en levantar obras públicas útiles y aprovechables. Cuando esto se produce, como ocurre en el presente gobierno, los empresarios a todos los niveles pagan los impuestos con mucho gusto. Se incorporan al aparato productivo y a la masa de consumidores de manera activa con entusiasmo. La población disfruta y hace uso de todo el país, de innumerables infraestructuras de servicio en salud, educación, recreación, seguridad ciudadana, transporte, en fin. Aplica aquí el dicho de que los impuestos se justifican en acciones. De hecho, pagarlos como generador de riqueza significa que lo estás haciendo bien. El Estado debe devolverlos en obras, como lo hace el presidente Abinader. Les exhortamos a todos a buscar este interesante artículo para su lectura íntegra. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites sobre el pago de tus obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días.
El martes 5 de septiembre es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuesto de casinos. Impuesto sobre máquinas tragamonedas. Mientras que el jueves 7 de septiembre es la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 8 de septiembre debemos realizar el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por compañías de adquierencia. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Nunca olviden que el éxito de un país depende de sus contribuyentes. El bienestar no está en manos de un gobierno, está en manos de su gente. Y si nosotros como gobierno facilitamos el cumplimiento tributario, está ganando cada uno de nuestros países. Baten jonrón, como lo hacen sus jugadores en las grandes ligas, y súmense a la factura electrónica. Muchas gracias. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy tenemos un tema súper interesante, pues estaremos conociendo todo lo relacionado a placas provisionales, sanciones por uso indebido de placas y algunas recomendaciones que van a hacer que sus trámites sean más ágiles y sencillos. Para esto tenemos en nuestros estudios a Ariel Medina, encargado del Departamento de Vehículos de Motor. Así que muy bienvenido a DGII 360, Ariel. Gracias, Marlene y Raiza, por la invitación nuevamente. Ariel, y para dar inicio de inmediato con esta entrevista, nos gustaría saber cuáles son las características, en qué consiste este concepto de placas provisionales electrónicas y qué diferencia tienen estas placas con las tradicionales. Sí, mira, las placas provisionales electrónicas, como su nombre lo indica, son un documento provisional temporal que habilita a los propietarios de vehículos de motor a transitar por un plazo de 90 días posteriores a la venta de un vehículo y previos a la emisión de la placa corriente o de la placa definitiva. Su uso lo autoriza la misma Ley 6317 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que en su artículo 163 cita los tipos de placas. Ahí aparecen las placas provisionales. Y básicamente constituyen una facilidad tanto para vendedores como compradores de vehículos de motor para que realicen sus solicitudes de primera placa sin prisa. Tienen 90 días que son más que suficientes para realizar ese trámite. De las diferencias con las anteriores placas de X, que eran las de exhibición, que eran anteriores a esta, te puedo decir que todo varía desde su proceso de emisión, desde su costo, los elementos de seguridad. Hay muchas ventajas en las nuevas placas provisionales. Para poner un poquito en contexto a la población que nos está viendo, ¿cuáles son aquellas situaciones en las que principalmente se utilizan las placas provisionales? Mira, como te comenté, las placas provisionales únicamente son una facilidad que se dan a dealers y concesionarios. O sea que lo primero que deben, solamente las pueden generar ellos. Y se usan para ventas de vehículos sin registrar. O sea, un vehículo que ya tiene su placa, si procede un endoso o un traspaso, no se le puede cargar una placa provisional. Entonces tiene que ser un vehículo de reciente importación, que no se ha registrado
y que se le va a otorgar al cliente con esa facilidad de una placa provisional por 90 días hasta que ese dealer, ese concesionario, le entregue a ese cliente su placa definitiva. Sería bueno mencionar algunas de las características que tienen estas placas provisionales para poder identificarlas. Sí, mira, las nuevas placas provisionales, lo primero es que se generan desde la oficina virtual. Se generan y se imprimen desde la oficina virtual. Luego, el documento que se imprime se compone de dos partes. La parte superior de la placa tiene los datos del vehículo y los datos de la placa, incluyendo su fecha de vencimiento, y un código QR que permite su autenticación desde un teléfono inteligente. Tú puedes validar ese QR o desde nuestra aplicación móvil DGI móvil. Y luego la parte inferior de la placa incluye un recibo que el contribuyente, el comprador del vehículo debe firmar. Incluye los datos del vehículo, los datos de su importador y también un QR para autenticación. Esas son las características generales de las placas provisionales. ¿Y cómo funciona el proceso de asignación y de adquisición de estas placas electrónicas provisionales? Mira, lo primero es que son una herramienta únicamente disponibles para dealers y concesionarios. Entonces, si tú eres un dealer o un concesionario debidamente autorizado, tú ingresas a la oficina virtual con tu clave de acceso, tu usuario, y vas al menú de opciones disponibles y ahí buscas placas provisionales. El proceso es muy sencillo. Tú ingresas tu declaración de aduanas, seleccionas los vehículos o el vehículo al que te interesa generarle esa placa provisional, lo asocias al contribuyente que te está comprando, generas la autorización de pago, generas la placa e imprimes. Es un proceso bastante rápido y sencillo. Si comparamos las placas provisionales electrónicas con las placas tradicionales del pasado, ¿cuáles serían las ventajas? Mira, tiene muchísimas ventajas, pero te puedo citar tres importantes. Lo primero son los elementos de seguridad. Ahora mismo tú tienes toda la información en la placa y se pueden validar con un teléfono inteligente o desde el aplicativo de DGI. O sea que no hay lugar a usar la misma placa varias veces. Exacto, cualquier contribuyente puede validarla. Esa es la primera, digamos, diferencia con las anteriores placas de exhibición, que no se podían validar en línea. Luego, la manera en que se generan. El que sea desde la oficina virtual implica numerosas ventajas. Anteriormente tú tenías que ir a una oficina de la DGI en el horario que nosotros estábamos abiertos para eso. Ya desde tu oficina virtual, en cualquier momento tú puedes generar una placa provisional. Y finalmente, lo que más le gusta a la gente, el tema del costo. Las anteriores placas de exhibición costaban 1.000 pesos por placa, las actuales cuestan solo 500 pesos. Esas serían tres ventajas importantes o principales. Ariel, ¿existe algunas restricciones en cuanto al uso, en cuanto a la duración y el propósito para la cual se emiten estas placas provisionales electrónicas? Mira, la única restricción que tienen las placas provisionales, además de que solo la pueden generar dealers y concesionarios, es su vigencia. Duran 90 días y en esos 90 días el dealer o el concesionario debe solicitar la placa definitiva del vehículo. Esa es la única restricción. Luego, con tu placa provisional electrónica, tú puedes transitar como lo haces con tu placa corriente durante esos 90 días. ¿Cuáles medidas está implementando la institución para evitar el mal uso o posible falsificación de estas placas provisionales electrónicas? Mira, para evitar el mal uso de placas provisionales en general, salimos con este proyecto. El hecho de que tú la puedas validar en línea ayuda bastante a la falsificación, pero igual hemos reforzado, hemos dado capacitaciones a las entidades de fiscalización de vehículos de motor, DGCET, Policía Nacional, para que detecten estos incumplimientos. También nuestro Departamento de Educación Tributaria y el Departamento de Vehículos de Motor se mantiene capacitando a contribuyentes, las mismas publicaciones de la DGI en redes sociales sobre este asunto y este programa también. Ariel, cuando tú hablas bastante. de validación, imaginémonos que un contribuyente adquiere un vehículo nuevo en un concesionario, en un dealer, ¿es el momento en el que debe de confirmar que efectivamente esa placa está correcta? Correcto. Al momento de que el dealer o el concesionario te entregue esa placa provisional, lo correcto es que tú valides tus datos personales, los datos del comprador, que sean los mismos que aparecen en la placa, y los datos del vehículo. De igual forma, en el QR, si ese QR no te direcciona al portal web de la DGI, hay problemas con la placa.
Por eso muchas veces incluso se crean direcciones falsas de validación, por lo que recomendamos hacer la validación desde el aplicativo de la DGI. Ariel, sabemos que ustedes siempre se encuentran en constante actualización y mejora de los procesos. En cuanto a las placas electrónicas, ¿cuáles son los planes futuros en busca de mejorar y optimizar estos procesos? Sí, mira, actualmente nuestra gerencia de tecnología se encuentra inmersa en un proyecto no solo para la herramienta de placas provisionales, sino para una mejora total de lo que es la oficina virtual, para hacer todos esos aplicativos más amigables al usuario, como se llama. Puntualmente, para lo que son las placas provisionales, te puedo decir que recientemente incluimos la consulta desde el aplicativo de DGI directo con la cámara del aplicativo. Para evitar, como te comentaba anteriormente, que se consulten QRs que te lleven a unas URL ficticias o fraudulentas. Ya esa consulta se puede hacer directamente con la cámara del aplicativo de DGI. Y luego con los temas de tecnología, tú sabes, todos los días hay algo que se puede mejorar. Así es, señores, nos vamos a una pequeña pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso continuamos conversando con Ariel Medina, encargado del Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, sobre sanciones por uso indebido de placas. Ya volvemos. La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hola, soy Jenny Esther Rosario, gerente de impuestos de CEMEX Dominicana. Los beneficios obtenidos en la implementación de factura electrónica, a saber, son el ahorro de costos, tanto de impresión, mensajería y almacenamiento físico, la eliminación del uso de papel, en nuestro caso estimamos un promedio de 173,000 hojas anuales, contribuyendo así a la sostenibilidad. También se elimina la preparación del formato 607 y 608, lo que se traduce en mayor eficiencia de nuestros colaboradores, disminución de las inconsistencias y rectificativas que se dan en cualquier quehacer tributario, así como también integridad en la información, ya que disminuye la posibilidad de errores en facturación y, por qué no decirlo, mejora el perfil de riesgo del contribuyente. Tuvimos el honor de formar parte del proyecto piloto de facturación electrónica como única empresa del sector en la primera etapa. Somos emisores electrónicos desde el año 2020, lo que ha impactado positivamente la interacción con nuestros clientes, aportando agilidad en la emisión y entrega de facturas,
disminución de los errores en facturación y acortando los tiempos de respuesta ante posibles reclamaciones. El desarrollo e implementación de facturación electrónica lo realizamos in-house, ya que traíamos la experiencia de otros países de la región donde Cemex tiene presencia. Sin duda fue un proceso retador, siempre destacando el soporte, el seguimiento, la agilidad en las respuestas a nuestros requerimientos, ese trato cercano y compromiso demostrado por parte de todo el equipo de la DGI que nos acompañó durante el proceso. Los resultados hablan por sí solos y quedamos muy satisfechos con esa implementación. La facturación electrónica es vital para el desarrollo económico de nuestro país, generando un impacto positivo al comercio, aportando eficiencia, innovación, agilidad y transparencia, permitiéndonos así colocarnos dentro de los estándares internacionales en esa materia. Les invito a formar parte de este nuevo esquema de facturación electrónica que se traduce en ahorros, eficiencia y productividad para sus empresas y en general un beneficio para todos los contribuyentes. Hola, bienvenido a las consultas técnicas, un espacio de la Dirección General de Impuestos Internos donde responderemos a todas tus dudas tributarias. En el día de hoy tenemos la siguiente consulta. Una empresa del sector agrícola exenta del ITEVIS puede comprar un producto para ser usado en la fertilización de suelos y la desinfección de frutas que esté exento de ITEVIS. Todos los productos que no estén contemplados en el artículo 343 del Código Tributario de la Ley 253-12 no aplican para la exención de ITEVIS. Esperamos que esta cápsula haya aclarado todas tus dudas. Recuerda que puedes depositar tus consultas en el Centro de Asistencia al Contribuyente de tu administración más cercana. Es importante que sepas que tus datos personales o los de tu empresa no serán revelados. Seguimos con más contenido de valor en nuestro programa DGII 360. Hoy estamos conversando sobre placas provisionales electrónicas con Ariel Medina, encargado de vehículos de motor. Ariel, ¿qué acciones consideras como uso o qué acciones se consideran como uso indebido de placas y cuáles son las sanciones que aplican en esos casos? Mira, un uso indebido de placa es todo uso que no esté contemplado en las leyes y normativas de tránsito vigentes. Por ejemplo, un uso indebido de placa es transitar en un vehículo sin placa, o transitar en un vehículo con la placa de otro, o transitar en un vehículo que no haya renovado la placa, o transitar en un vehículo con una placa falsa. Todo eso es un uso indebido de placa. Las fotocopias, que en el pasado era tan común, que le sacaban una fotocopia a una placa electrónica de las tradicionales para usarla en diferentes vehículos. Bueno, las placas se asignan a un solo vehículo, o sea que ese vehículo para el que se asignó la placa es el que la debe usar, no nada más. Tú me preguntabas de las sanciones también. Por uso indebido de placa aplican diversas sanciones. Primero, nosotros cuando detectamos una placa falsa o un vehículo que no tiene la placa, se solicita ese impuesto de primera placa dejado de pagar, que es el 17% del valor CIF del vehículo, el impuesto del CO2, que oscila entre un 0 y un 3%, de acuerdo a las emisiones de CO2 del vehículo, y el marbete. Y a eso se le agrega una sanción que le estipula el artículo 250 del Código Tributario, que equivale al duplo de esa diferencia dejada de pagar. Por ejemplo, si el impuesto dejado de pagar por concepto de primera placa, CO2 y marbete eran 50 pesos, por ejemplo, aparte de yo requerirte el pago pendiente, te cobro 100, que es el duplo de esa diferencia que dejaste de pagar. Entonces es la sanción. También aplican, si hay uso indebido de la placa, las multas que estipula nuestra política interna de multas por incumplimiento de deberes formales, que van por placa de 24 a 30 salarios mínimos, y luego las sanciones que estipula el Código Tributario en su artículo 221 en casos mayores, que implican cancelación de licencias, cierre de establecimientos e incluso privación de libertad. ¿Cómo puede la DGII monitorear estos casos de uso indebido de placa provisional? Mira, la DGI no se encarga directamente de fiscalizar vehículos de motor. La DGI se encarga más bien del registro.
Las denuncias nos llegan, o los casos, directamente de las entidades que se dedican a esto. Por ejemplo, la DGCET, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, y otros casos nos llegan por los canales que hemos habilitado para denuncias, pero la DGI en sí no fiscaliza vehículos de motor. Ariel, ¿qué opinas tú en cuanto a la importancia de la regulación de este tipo de temas, del cumplimiento a nivel de placas? Bien, mira, los temas, contrario a lo que mucha gente cree, porque se asocia a todo lo que tiene que ver con DGI a recaudación, los temas de vehículos de motor tienen más que ver con seguridad nacional, con seguridad nacional. O sea que es de vital importancia. De hecho, las leyes y normativas vigentes, por lo único que se permite incautar un vehículo de motor es por un accidente con heridos, obviamente si no hay una orden de un juez, o por transitar sin placa. O sea que es un asunto muy, muy importante, sobre todo porque tiene que ver con seguridad. ¿Cuál sería el proceso que se sigue cuando ya se sospecha o la DGI se ha enterado por una de las vías que has mencionado anteriormente de un caso de un uso indebido de placa electrónica? ¿Cuál sería el paso a seguir? Mira, si la denuncia llega de una entidad de fiscalización, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, ya ellos tienen una investigación adelantada. Entonces nosotros únicamente procedemos a colocar las sanciones al dealer, al importador o al titular del vehículo que incumplió. Si la denuncia nos llega a nosotros directamente, con contribuyente se acerca y la hace, entonces se agotan varios procesos. El primero es que escalamos el caso a nuestra gerencia de investigación de fraudes y delitos tributarios, que amplía las investigaciones y deriva el caso, si es necesario, al Ministerio Público, por ejemplo, o determina si se puede judicializar. Nosotros en el Departamento de Vehículos de Motor aplicamos las sanciones correspondientes, que puede ser esa del duplo que te comenté, las de uso indebido de placas, que van de 24 a 30 salarios mínimos, y si hay, por ejemplo, asociado a la placa temas de seguridad electrónica, también derivamos el caso al Departamento de Seguridad de la Información para que desactive quizás alguno que otro portal fraudulento y ese tipo de asuntos. Pero es un trabajo conjunto de varias áreas. ¿Cómo puede un ciudadano común y corriente reportar un uso indebido de placa, ya sea que lo haya visto o que haya sido víctima en el caso de alguien que esté comprando un vehículo y haya, digamos que, verificado esa placa en el sistema y se dé cuenta de que no, de que es una placa que es falsa o que tiene algún otro tipo de incongruencia? ¿Qué debe de hacer ese ciudadano? ¿Cuáles son las vías para reportarlo? Bien. Lo primero es que hemos habilitado, la DGI tiene un correo para denuncias. denuncias@dgi.gov.do, gov con V y denuncias con S. Luego también pueden hacernos llegar denuncias a través de nuestras redes sociales y finalmente pueden, para temas de placa, acudir a cualquier oficina de vehículos de motor, que tenemos oficinas en todo el país, acercarse y colocar su denuncia con cualquiera de nuestros representantes. ¿Cuáles serían o podrías definir como aquellos principales desafíos o retos que enfrenta la administración al momento de poder aplicar estas sanciones cuando detectan casos de uso indebido de placa? Mira, como te comenté, como nosotros no fiscalizamos, no estamos en las vías fiscalizando vehículos de motor, yo creo que el principal desafío es que esas entidades que se dedican a fiscalizar vehículos de motor nos hagan llegar los casos. Yo creo que ese es el principal desafío. Y luego, en igual medida, yo creo que es continuar educando a los contribuyentes para que hagan sus denuncias. Yo creo que esos son los principales desafíos. ¿Alguna recomendación final ya para concluir con esta conversación? ¿Cómo podemos evitar el uso indebido de la placa? ¿Alguna recomendación tanto para las personas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios como para los consumidores finales? Bueno, los que se dedican al servicio, ellos saben, ellos saben. Yo creo los que dealers y concesionarios ya cuentan con la información. Ellos tienen mucha información. Pero igual, yo a los contribuyentes lo que les quisiera puntualizar es que los vehículos de motor se venden con placa. Eso es lo primero. Si alguien te está vendiendo un vehículo de motor sin la placa o te está diciendo que más adelante, eso no pinta bien, eso no se puede. Los vehículos de motor se venden con placa, ya sea una placa provisional por 90 días o su placa corriente definitiva. Luego que si te entregan una placa, el vehículo con una placa provisional, la valides. Preferiblemente desde el aplicativo nuestro, desde DGI móvil, y determine si esa placa es válida, es legítima. Y luego, que si te dan esa placa y es legítima, que estés pendiente con ese dealer, que le dé seguimiento para que el dealer dentro de esos 90 días haga su solicitud de placa definitiva corriente. Si no te la entreguen en ese plazo, que te acerques a nosotros o que hagas la denuncia por los canales que tenemos disponibles, pero que no transites en un vehículo
con una placa vencida o sin placa o con una placa falsa, porque lo pueden incautar. Esas serían las recomendaciones. Muy bien, excelente. Muchas gracias por estas recomendaciones tan puntuales y por todas las informaciones actualizadas que nos has traído el día de hoy. Estuvo con nosotros Ariel Medina, encargado del Departamento de Vehículos de Motor, quien estuvo acompañándonos en este espacio de orientación tributaria DGII 360. Vamos a una pausa, pero al regreso tenemos en nuestros estudios a Edwin Morales, encargado de Unidad de Registro de Primera Placa de Vehículo, para hablarnos sobre los requisitos fundamentales que deben cumplir para solicitar una primera placa. Mi nombre es Pedro Acevedo, soy gerente de impuestos y control interno en Nestlé Dominicana. Nosotros somos facturadores electrónicos desde el 1 de octubre del 2019 y al año remitimos alrededor de unas 28,000 facturas a la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros hemos logrado beneficios muy buenos al implementar facturación electrónica. Los procesos administrativos han mejorado muchísimo. Tenemos optimización en tiempos y recursos, además automatización de procesos, ya que no es necesario remitir el 607 o libro de ventas. También hemos reducido costos de implementación, también reducción de costo en papel, ya que esto contribuye significativamente al medio ambiente. Visualización de nuestros impuestos de manera online, en línea, estandarización de procesos electrónicos entre nuestros clientes y suplidores, entre otros beneficios que han ayudado al proceso de facturación electrónica. La DGII ha sido un aliado durante la implementación de la facturación electrónica, la primera etapa, y esta que estamos viviendo hoy en día. Yo recuerdo las constantes llamadas, correos, videoconferencias que tuvimos con la Dirección General de Impuestos Internos. Nunca hubo un no por parte de ellos. Siempre nos apoyaron en todo este proceso. Nosotros valoramos muchísimo esto debido a que dentro del grupo fuimos de los mercados con mayor éxito en la implementación de facturación electrónica. La facturación electrónica en nuestro país vino para fomentar una cultura más justa, un ambiente de negocio más saludable y además que vino a aportar a la economía y a la transparencia fiscal. Yo estoy convencido que el 15 de enero del 2024 seremos full electrónico. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas
electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Estamos de vuelta en DGII 360. Cuando se habla de vehículos de motor, una de las solicitudes más importantes es el trámite de primera placa. Hoy tenemos en nuestros estudios a Edwin Morales, encargado de la unidad de registro primera placa vehículo, para conocer más sobre este importante trámite. Bienvenido a DGII 360, Edwin. Ana Marlenis, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Dirigimos nuestra atención a un elemento esencial de las solicitudes de primera placa y nos gustaría iniciar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de esta primera placa, de realizar este primer trámite? El propósito principal de lo que son las solicitudes de emisión primera placa es mantener actualizado lo que es el parque vehicular dominicano. Esto permite que cuando ingrese un vehículo a territorio dominicano, este puede estar inscrito ante el Registro Nacional de Vehículos de Motor. Cuando hablamos de emisión primera placa, tenemos diferentes solicitantes. Tenemos lo que son personas físicas, empresas que no se dedican a la comercialización de vehículos y también tenemos lo que son dealers y concesionarios. Edwin, en ese mismo sentido, esos contribuyentes, sean personas físicas o no, o empresas especializadas, ¿cuáles requisitos deben de tener al momento de solicitar este trámite de emisión de primera placa? Al momento de que culmina lo que es la liquidación del vehículo ante la Dirección General de Aduana, el importador debe presentar ante la Dirección General de Impuestos Internos los siguientes documentos. Tenemos lo que es el recibo de pago de impuestos aduanales, en donde la Dirección General de Aduana le entrega la constancia de que se pagaron los impuestos correspondientes a la importación. Tenemos lo que es la planilla de liquidación de impuestos aduanales, o comúnmente como es conocida, SIGA. Tenemos la declaración única aduanera, tenemos el Bill of Lading o BL, tenemos la factura comercial o título. También otro de los requisitos muy importantes que tiene un contribuyente al momento de solicitar la emisión primera placa es que debe estar al día con sus obligaciones tributarias. En este mismo orden de idea, ya con relación a las tasas, ¿cómo se determina el costo que debe pagar cada contribuyente con relación al vehículo que va a sacar la primera placa? Ok, para hablar de los costos, primero debemos conocer lo que es la base imponible del impuesto en emisión primera placa, que este es el valor CIF bruto declarado en aduana. Ahora bien, el impuesto de emisión primera placa es un impuesto compuesto que está vinculado a varias tasas. Tenemos lo que es un 17% por concepto de emisión primera placa. Este 17% está establecido en lo que es la Ley 557 del año 2005, específicamente en su artículo 22. También tenemos lo que es el impuesto de emisión CO2, que las tasas oscilan de un 0 a un 3% dependiendo de las emisiones del vehículo. La norma 0612 o norma general del endoso contiene estas tasas. También tenemos lo que es el impuesto de circulación vehicular, malvete, que establece que vehículos hasta el año 2017 pagan 1.500 pesos de malvete y del 2018 en adelante pagan 3.000 pesos. Ahora bien, con la promulgación de lo que fue la norma 1121, el 1 de enero del año 2022, entra lo que es la placa provisional electrónica. Esta norma en su artículo 7 específicamente establece lo que son recargos e intereses en lo que es la emisión primera placa cuando se realiza el pago del impuesto de manera tardía. Ahora bien, este artículo de esta norma nos hace referencia al artículo 252 del Código Tributario, en donde aplican las tasas para mora, recargos e interés indemnizatorio, al igual que los demás impuestos. 4% de recargo, 1.10 de interés indemnizatorio y 10% para la mora. Edwin, ¿dónde se puede realizar este trámite? ¿Cuáles son las oficinas donde un contribuyente puede solicitar la emisión de su primera placa? ¿Cómo saber a cuál oficina debemos de dirigirnos? Y también surge la inquietud de si existe algún tipo de canal digital por el cual se pueda hacer esta solicitud. Ok, para saber, por ejemplo, dónde nos debemos dirigir al momento de solicitar una emisión primera placa, debemos conocer lo que es la naturaleza del importador. Tenemos lo que son dealers y concesionarios, que estos realizan lo que son su solicitud de emisión primera placa vía la oficina virtual. También les había comentado anteriormente que tenemos lo que son personas físicas y empresas que no se dedican a la comercialización de vehículos.
Este tipo de importadores deben ir a través de la estafeta de nuestra institución a través del puerto de llegada. Ahora bien, entre los canales en línea que tenemos para solicitudes de emisión primera placa, tenemos lo que es la oficina virtual y todas sus funcionalidades. Edwin, dentro de las principales recomendaciones, ¿cuáles son estos pasos claves que debe tener en cuenta un contribuyente a la hora de realizar este trámite? Ok, de acuerdo a la naturaleza del importador, si hablamos, por ejemplo, de un dealer o un concesionario, los pasos clave es ingresar a su oficina virtual, acceder al menú Matrículas DGI, hay un apartado que se denomina Registro de Vehículos. Ahí tomamos las informaciones directamente de la planilla de importación, de la Dirección General de Aduanas, y hacemos el registro del vehículo. Prácticamente la clave para realizar una solicitud de emisión primera placa de calidad es incorporar el vehículo directamente de la planilla de liquidación de impuestos aduanales. Si se trata de personas físicas o empresas que no se dedican a la comercialización, prácticamente el paso a seguir es asistir a la estafeta del puerto de nuestra institución con la documentación correspondiente. A la ciudadanía siempre le preocupa saber el tiempo de respuesta que tarda un trámite. ¿Qué tiempo toma que este trámite se complete desde el momento que el contribuyente hace la solicitud y en cuáles casos eso pudiera también cambiar? Las solicitudes de emisión primera placa, aplicado a lo que son dealers y concesionarios, tienen un tiempo de respuesta de 7 días laborables. Ahora bien, para lo que son vehículos híbridos y eléctricos, el tiempo de respuesta es de 3 días laborables. Y si hacemos referencia a lo que son empresas que no se dedican a la comercialización de vehículos y personas físicas, el tiempo de respuesta es de manera inmediata. ¿En cuáles casos esto pudiera variar? Se puede variar lo que es el tiempo de respuesta en emisión primera placa cuando el importador no hace un registro de calidad en la oficina virtual o deposita la documentación de manera incompleta. Estas son las ocasiones en las cuales el tiempo de respuesta se puede ver afectado. Con todos los procesos de modernización que ha llevado la institución recientemente, ¿cómo podríamos ver que ha mejorado esa experiencia del contribuyente, de cómo se realizaba el trámite anteriormente y cómo se está realizando actualmente, o en miras a qué quisiéramos llegar? Con la modernización de lo que es la oficina virtual, el proceso de emisión primera placa ha cambiado mucho a través del tiempo. Por ejemplo, actualmente, a través de la oficina virtual, el contribuyente puede hacer lo que es el registro del vehículo, endosarlo al cliente o consumidor final, colocar oposiciones en caso de que el vehículo sea vendido y exista un financiamiento de por medio. Todas esas herramientas han permitido que el proceso de emisión primera placa se desarrolle bastante bien a través del tiempo. Edwin, ¿cuáles son esas medidas internas que la institución toma en cuenta al momento de garantizar la precisión y la seguridad de las informaciones que son suministradas en línea por los contribuyentes? Como el trámite de emisión primera placa, como le comenté anteriormente, es exclusivo del importador, este está facultado a hacer el registro vía la oficina virtual. Es decir, el único que tiene la potestad para incorporar un vehículo al Registro Nacional de Vehículos de Motor es quien lo importó. Y en el caso de las personas físicas, los únicos que están facultados a hacer la emisión primera placa es el mismo importador del vehículo. ¿Cuál es la visión de la institución para la modernización de este proceso? ¿Camino a qué vamos con los procesos de vehículos de motor? La Dirección General de Impuestos Internos de manera continua se mantiene lo que es innovando con relación a lo que son las solicitudes de emisión primera placa y todos los trámites. Se están haciendo modernización a nivel de todos los sistemas para que así las solicitudes de emisión primera placa puedan ser mucho más simples y más asequibles para el contribuyente. Ya para ir concluyendo con esta conversación, Edwin, nos gustaría que ofrezcas algunos consejos finales para todos aquellos contribuyentes que pudieran estar considerando o necesitando realizar este trámite de solicitud de primera placa. ¿Qué pudiéramos recomendarles? Bueno, en primer lugar, para dealers y concesionarios, la recomendación principal es realizar un registro de calidad a través de la oficina virtual. Esto va a permitir que el impuesto pagado vía oficina virtual sea el correcto, no haya pagos en exceso ni pagos por debajo de lo establecido. También, por ejemplo, garantizará que el tiempo de respuesta de la solicitud de emisión primera placa no se vea afectado. En caso de las personas físicas, sería, por ejemplo, asistir a través de la estafeta del puerto de la institución con todos los documentos complementarios. Esto evitará, por ejemplo, que tenga que asistir nuevamente a una oficina y pueda obtener su emisión primera placa lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Edwin. Amigos, agradecemos a Edwin Morales, encargado de la Unidad de Registro Primera Placa Vehículo,
por habernos acompañado en este espacio y brindarle al público de DGII 360 estas importantes informaciones. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta entonces. La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.